Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a tener una señal X de n que va a entrar a nuestro sistema y este va a ser un acumulador. Y vamos a tener aquí una señal Y de n. ¿Ok? Entonces, pues básicamente podríamos decir que Y de n es la sumatoria de X de K para K va desde 0 hasta de 0 hasta n menos 1. ¿Sí? Este es un acumulador. O sea que si de pronto yo tuviese aquí una señal que supongamos que aquí vale 1, aquí vale 4, aquí vale menos 2, aquí vale menos 3, luego aquí vale, bueno, supongamos esa, ¿sí? Esa es X de n. Entonces el Y de n es ir acumulando. O sea que la primera señal sería 1 porque no había nada antes. ¿Sí? La segunda sería el 1 más el 4, quedaría 5. ¿Sí? Luego 5 menos 2 daría 3. Y luego 3 menos 3 daría 0. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, eso es lo que queremos implementar acá. Entonces, bueno, primero que todo vamos a colocar un generador de señal que sería un source, vector source, que es el que me va a generar una señal. Pero entonces, ¿por qué estoy usando un vector source? Yo podría usar un micrófono, podría usar el lector de una imagen, o podría usar un generador de señales aleatorias. Pero usar esto me sirve para hacer pruebas. Por ejemplo, para saber si la cosa funciona o no. Entonces, en el dibujo anterior yo he dicho que la señal X podría tener un valor de 1, luego pasa a 4, ¿sí? Luego pasa a menos 2 y luego pasa a menos 3, ¿sí? Menos 3. Entonces, una señal de tipo flotante que yo podría observar mediante un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, QT, todos estos dispositivos son tipo QT del tiempo. Hay que seleccionar tipo float porque la señal es flotante, entonces la puedo mirar. Dice que la frecuencia de muestreo aquí es 32K y acá tiene que estar esa frecuencia de muestreo. Este número que hay acá es la cantidad de puntos que va a graficar en una ventana. Yo podría decirle que no grafique tanto, sino solamente 20, ¿sí? O cosas por el estilo. Bueno, no está dejando correr porque parece que acá hay que darle un nombre. Que voy a colocar aquí mi primer trabajo. ¿Sí? Y aquí ustedes le pueden colocar el nombre del autor, no sé, coloquemos aquí el de Brian. Brian, o sea, hecho por Brian. Copyright, pongámosle. Descripción. Es ejemplo de un acumulador.
bueno, lo que quieran. Ustedes escriben ahí toda la carreta que quieran. Que bueno, el lenguaje de salida va a ser Python o se podría hacer C++, ¿ya? Que genera, bueno, es un flujograma que tiene gráficas tipo Qt y ya, entonces, ok, entonces lo corremos. Hay que darle también un nombre. Entonces, bueno, ya también mi primera vez. Eh, listo, entonces ya está funcionando. Vemos los números que le acabamos de colocar, ¿sí? Ahora ustedes dirán, sí, pero no aparece, no aparecen. Bueno, entonces si no aparecen son cuestiones de trucos. Uno podría decir, bueno, en primer lugar la amplitud, que sería entre -12 y 12 podría ser. También son cuestiones de configuración. Por ejemplo, aquí decirle, mire, es una gráfica tipo STEM. Decirle que la quiero con líneas más gruesas de pronto y que las quiero no que una los puntos, sino que sean, que no una puntos. Tipo, no, sorry, no, creo que eso sí. Ponerle una marquita en la punta. Y entonces, vamos a ver qué sale. Entonces sale una señal tipo como las que ven en señales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no se mueve? Porque ella es repetitiva, es periódica, entonces uno no ve el movimiento, pero ella está corriendo ahí, ¿sí? Solo que es periódica, entonces el ojo humano se ve quieta, que está repitiendo lo mismo. Entonces tenemos el 4, el -2 y el -3. Y luego otra vez el 1, el 4, ¿por qué? Porque aquí dice que es repetitiva. Entonces, bueno, ahora sí le vamos a crear un bloque que es el bloque acumulador. Entonces ahí ya viene de verdad la programación en código. Entonces, como yo les decía, listo, esto usualmente el código se puede hacer por aparte ¿sí? De una manera separada de GNU Radio, pero acá hay un truco interesante que es usar un Python block, que es un Python que acepta código interno. Entonces, la idea es conectar ese Python block acá. Este va a ser mi acumulador. Y este bloque le vamos a colocar dos entradas para poder ver lo que este acumulador produce. ¿Ok? Entonces, el software que yo cree dentro de este bloque, como les digo, puedo llevármelo y colocarlo con un sistema externo y crear una librería de bloques. Pero bueno, por ahora concentrémonos en mirar cómo lograrlo acá. Entonces, cuando yo abro este bloque, yo veo como un editor de código. ¿Sí? Y aquí, bueno, vamos a ver todos estos elementos. Aquí es simplemente un comentario. Aquí está explicando que esto es un bloque embebido, con código embebido. Bueno, entonces en este momento ya esto no sirve para nada. Es simplemente para el que no, como lo que aparece ahí como recordatorio. Bueno, ¿qué dice ahora? Que está importando la librería NumPy, pero que la va a representar como NP. Entonces, la librería NumPy es una librería de Python que nos facilita el trabajo con vectores y matrices y todo eso. Bueno, y también está importando GNU Radio. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces lo que hay aquí es una clase. ¿Qué es una clase? Bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué es una clase o no?
como una plantilla, a nivel de código es como una plantilla que define características que se van a repetir en las cosas que uno va a crear, que vienen a ser los objetos. Una plantilla de un objeto, ¿sí? O sea que esto es Ujú. propiamente para programación orientada a objetos. Bueno, entonces, sí, en la programación orientada a objetos, eh, uno hace como una especie de plano del objeto, ¿no? Como cuando uno va a hacer una casa y uno le hace un plano a la casa. Pero ya cuando uno le dice, cuando uno ya le dice guarda y corra, entonces es como si se creara la casa, ¿sí? Entonces, bueno, entonces todo objeto tiene una, cuando uno dice class es porque está creando un objeto. Cuando se trata de GNU Radio, estas cositas que hay que dejar ahí acá internamente, hay unos parámetros. Entonces, porque ahí va, hay diferentes tipos de bloques. Hay unos bloques que le llaman sync, bloques tipo sync, o sea, son bloques que por cada muestra de entrada entregan una muestra de salida. Y hay otros que no, por cada muestra de entrada podría entregar muchas muestras de salida, entonces serían bloques tiene otro nombre. No me acuerdo ahorita. Interpoladores, sería un bloque interpolador o un bloque decimador. Entonces, aquí no lo vamos a tocar porque nuestro bloque es normalito, o sea, por cada entrada entrega una salida. Eh, o sea, eso que hay acá, entonces aquí dice, bueno, usted podría cambiar eso, podría ser un basic o un decimador o un interpolador. Bueno, entonces vamos a borrar eso porque eso es simplemente como ayudas que nos está dando ahí. Aquí esto es un comentario que dice que esto es un ejemplo de un bloque multiplicador. Entonces también lo voy a quitar porque no me sirve para nada. ¿O será que sí? No, no, no sirve para nada. A ver, aquí dice que acá, esto que hay acá, toda clase tiene una función que se llama def init. Siempre existe la función. Y esa función es la que llaman el constructor. ¿Sí? Entonces haga de cuenta que con esa función usted como que le da los parámetros más básicos a un objeto, mientras que acá abajo está más bien como la lógica, como la parte inteligente del objeto, pero aquí está como la forma que toma, o sea, dependiendo de lo que yo coloque aquí, el bloque va a tener un nombre. Por ejemplo, le puedo decir, mire, mi bloque se llama un acumulador. Le digo, ¿cómo sería en inglés acumulador? Accumulate, ¿sí, no? Accumulator. O accumulate, no sé si sería accumulator o accumulator. Bueno, entonces lo así en español más bien, acumulador. Eh, entonces mi bloque va a adquirir eso, ¿sí? Esto que es un comentario. Eh, Acá también puedo dar esto sirve para dar un help, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que va a aparecer en el help del bloque, o sea, voy a poner bloque acumulador. eh, Simplemente, hay que tener en cuenta que en GNU Radio, bueno, antes no se podía y creo que todavía, puede que ahora sí, pero no puede escribir, por ejemplo, la ñ o a ver qué pasa si escribo la ñ.
a él le afecta, pero antes mostraba errores, ¿no? Creo que ahora con la versión 3.8 ya no, pero bueno, de todas maneras prefiero no usar esos como símbolos raros o letras latinas así especiales. Un bloque acumulador es en el fondo un bloque que toma una señal entrante y la convoluciona con una señal escalón, ¿cierto? Pero bueno, esto puede ser confuso para el que no sabe eso. Entonces, que toma la señal entrante y entrega una señal señal acumulada, entonces sí, suena redundante, ¿no? Acumulador, entrega una señal acumulada. Entrega una señal... mm, una señal que... Bueno, coloquémoslo así porque no me ocurre más nada. Acumulada. La señal que pasa por el acumulador, en otras palabras. Listo. Estas cosas no hay que tocarlas, sino que, como quien dice, así tiene que ser para, sí, así tiene que ser para GNU Radio, para que salga el bloquecito ya listo. Solo le puedo de pronto cambiar ciertas cosas, como decir, mire, esta señal no va a ser compleja, sino va a ser flotante. Entonces le puedo decir float 32, que significa que la entrada es flotante, y aquí que la señal saliente también es flotante. ¿Ok? Aquí esto es un comentario. Simplemente lo que me dice, mire, si usted tiene un parámetro arriba, que ese parámetro se llama, es como la amplificación, ¿sí? Coeficiente de amplificación. Entonces, voy a colocarle acá. Es que este ejemplo es para un amplificador. El que está ahorita. Nosotros queremos montar un acumulador, pero él nos está como proponiendo un ejemplo, un amplificador para que nosotros entendamos. Entonces, primero vamos a usarlo como él lo propone, simplemente para entender la lógica, y luego lo convertimos en un amplificador. Entonces acá hay un coeficiente, el coeficiente de amplificación. Eh, entonces ese coeficiente yo lo quiero utilizar por fuera de esta función. Entonces si lo quiero utilizar por fuera de esta función, tengo que definirlo como self punto esto y así. ¿Por qué es eso así? Es como diciendo, oiga, allá hay un número en alguna parte, pero esta cosa está apuntando a ese número, como un apuntador. ¿Sí? Listo, entonces con todo esto se crea el bloque, y aquí ya viene es como la lógica, ¿no? Como qué hace el bloque. Entonces, bueno, voy a borrar esto, voy a borrar todo, voy a ponerle un comentario simplemente para hacerlo de una manera un poco diferente, que va a hacer que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, voy a decir que X, que es la entrada, ¿sí? La entrada de bloques es X. Entonces, X es igual a este parámetro. Pero entonces resulta que el bloque puede tener varias señales de entrada. Entonces tengo que decirle que, bueno, en este caso mi bloque solamente tiene una señal de entrada, pero tengo que ser muy claro que es la primera, ¿sí? Entonces podría haber sí, si hay dos entradas, podría decir que X1 es esa, X2 es input items de 1. Bueno, entonces también creo el Y. ¿Ok?
que sería este. Y las salidas también pueden ser varias. Entonces digo, bueno, como solo hay una sola, pues ni modo. Entonces ya tengo X y tengo Y. Entonces ahora lo único que tengo que decir es, bueno, en realidad hay que tener en cuenta que X, como ya lo vimos en la gráfica que les mostré anteriormente, ¿sí? Del libro, X es un vector, o sea, es un paquete de muestras. X es un paquete de muestras, no es simplemente una muestra. Por lo tanto, Y también va a ser un paquete de muestras. Pero ahí es donde yo uso la programación vectorial, porque uno dice, bueno, vectorialmente podría decir que el paquete de muestras Y es el mismo paquete de muestras X, pero multiplicado simplemente por K amplificación. Pero como esto es una variable externa, tengo que escribir self punto. O sea que vamos a apuntar al valor que está acá. Y ahora ya le digo return. Retorno algo simplemente porque toda función debe retornar algo, pero en realidad lo que yo retorne no es lo mismo el bloque. El bloque, la salida del bloque va a ser Y y punto. ¿Ya? Entonces yo le digo, bueno, retórneme al menos el tamaño de X, pero no, eso no es para nada, es simplemente por rellenar ahí algo. Bueno, aquí hay un pequeño truco que, bueno, resulta que Y es un apuntador realmente, o sea, los datos están es acá. Y está apuntando allá, ¿ok? X, bueno, en X también es un apuntador, pero yo podría imaginarme que X es ¿qué? Es un paquete, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que señalarle aquí que, que todos los elementos de Y se igualen a lo que está a la derecha. Entonces tengo que hacer este pequeño truquito acá. Bueno, eso es como un truco ahí de programación vectorial. ¿Sí? Es como decir, bueno, este vector Y ya está definido. Fuera que yo dijera que Y es igual a X, bueno, si yo digo G igual a X no pasa nada. Pero el problema es que Y ya está predefinido, ya existe, ya tiene un tamaño y todo, ¿sí? Entonces por eso es que tengo que hacer esto. Tengo que decirle, bueno, lléneme cada uno de los elementos internos con lo que hay acá. Entonces, con eso lo que hicimos fue un amplificador. Vamos a ver si funciona y si todo está bien, entonces ahí sí Eh, hacemos el Profe, acumulador. ¿Sí? creo que tiene un pequeño error en el código, en la parte en la que escribió amplificación, creo que Ah, ahí, sí, es posible. Bueno, entonces vamos a correrlo y él seguramente va a mostrar cero o algo por culpa de algún error. Bueno, vamos a decirle que el coeficiente de amplificación es, por ejemplo, 2 o 1.5. Vamos a correrlo así como seguramente no funciona. Ah, pero está funcionando, sí, pero funciona, pero el problema es que la Y ni la salida ni la entrada equivale a... Entonces, bueno, sí, es una cosa que es realmente una falla. Vamos a ver si aquí da alguna pista de la falla. No, mire, es una falla que pasa imperceptible para el sistema. Entonces ya es una cuestión de uno decir, bueno, vamos a buscar cuál podría ser el error. ¿En dónde decías tú? aquí, Ah, perfecto. en el amplificación, aquí donde está esa Amplificación. falla, Sí. es ampli, Ampli, pi. sí. Amplificación.
Pero también me pareció extraño que acá dio un cero y él tiene un valor por defecto es uno. Amplificación vale 1. Voy a borrar esto de la derecha que no se necesita. Listo, todo esto de acá abajo no se necesita, pero es como la manera en que él lo hace por defecto, ¿sí? A mí me parece que esta, así como lo estoy haciendo yo, puede que requiera más pasos, pero es más entendible de pronto. Listo, vamos a ver si de pronto la cosa funciona. Bueno, sí, ahí está funcionando. Entonces la señal en azul es la de entrada y en rojo es la saliente, pues no tiene puntico, pero eso es cuestión de configuración de este bloque. Si uno quiere que esta señal 2 también tenga un diamante por acá en la punta y que sea un poquito más gruesa, ¿sí? También, pues obviamente que uno podría aquí hacer muchas configuraciones, ¿no? Como decir que esta es la señal entrante y aquí saliente. Bueno, lo corremos y sí, todo indica que está funcionando perfectamente. La señal en rojo es una versión de la señal azul, pero amplificada. Entonces, bueno, el bloque funciona y ahora lo único que nos falta es convertir esto en un acumulador, ¿sí? Ya en el tablero vimos que era un acumulador, ¿cierto? Aquí está, que es un acumulador. Entonces, es como es una operación de ir acumulando, pero tenemos que hacer esa operación de manera vectorial. Entonces, por eso es bueno, si uno no sabe cuál es el comando, toca buscarlo por internet, pero bueno, yo usualmente cuando ya lo he hecho alguna vez, yo lo coloco en un manual que tengo por acá que se llama el manual para los desmemoriados de Python. Entonces, claro que ustedes no son desmemoriados, pero yo sí, entonces es como mi manual. Entonces, bueno, yo usualmente tengo algo que llama el manual de manuales, ¿sí? Como soy bien desmemoriado, incluso necesito un manual para los manuales, ¿no? Entonces, el manual de los manuales. Le digo, bueno, listo, necesito es programación. Librerías, acciones, material pedagógico. Yo creo que es esto, material pedagógico, manual de programación. Entonces, bueno, entonces acá dice Python para desmemoriados. Dice Python para desmemoriados ingenieros de Genio Radio. Entonces, bueno, yo tengo por acá ahí como un capítulo que tiene que ver como con el uso, la programación vectorial, ¿sí? Que dice que son vectores, que son matrices, vectores. Bueno, eso está para el que no sabe nada, que hay como algunos conocimientos, pero sí creo que hay una parte que llaman como trucos para vectores. Entonces, tengo aquí varios trucos que me han sido útiles, como rellenar un vector, eh, sí, y seguramente puede que esté el que necesitamos, que es el que me ayuda como a acumular, ¿no? Mira, aquí hay un truco para hacer una decimación, insertar valores, concatenar vectores o abrir, repetir un vector varias veces, extraer datos, etcétera, ¿ya?
Esto parece que es algo muy interesante. Pero bueno. El truco que necesito, aquí dice aplicado a Genius Radio, pero esto ya es de 2D. 2D es como tipo matriz, entonces no. O sea que finalmente tal vez ese truco no lo anoté. No lo noté, se quedó por ahí, como que lo usé, pero no tomé apuntes. Entonces, bueno, vamos a buscar aquí en internet. Uno dice, bueno, Python, eso se llama como una suma acumulativa. ¿Sí? Entonces aquí está, mire, dice accumulate sum. Esta, accumulate. ¿Ya? Entonces, bueno, es aconsejable que si ustedes no la saben usar, uno haga como algún experimento aparte de GNU Radio, ¿no? Como decir, oye, voy a crear aquí un terminal que se llame Python 3. Digo, import NumPy as NP, o sea, estoy importando el NumPy, creo que lo escribí mal. Escribo el X así como lo definí aquí, que era, pero para que sea un vector tengo que escribir NumPy array para que realmente sea un vector. Y escribo los valores que coloqué aquí, que era 1, 4, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, voy a decir que y es igual a numpy.consum de x. A ver, si creo que era así, pero vamos a ver si no funciona es porque no era así. Pero bueno, sí me dice, listo, y. Bueno, aquí se me trabó la tablet. Ya, bueno, y. Entonces me digo que vale 1, 5, 3 y 0. 1, 5, 3, 0. Veo si es lo mismo que yo espero. ¿Cómo lo veo? Aquí con el Jamboard esperaba yo que fuera 1, 5, 3, 0. ¿Sí? Entonces, perfecto. Entonces funciona. Entonces significa que prácticamente podría copiar esto que hay acá. Lo resalto y digo, bueno, copy. Y casi que me puedo ir para acá y decir, bueno, ya no necesito, yo no necesito un amplificador, necesito es un acumulador. Entonces lo borro, esta parte, la pego, ok, guardo. Profe, y ahí ya que no vamos a utilizar el parámetro de amplificación, se puede borrar como para que no lo pidan en el bloque, ¿cierto? Sí, entonces le quito esto. ¿Quién me habló ahorita? Carlos Alberto. Sí, sí, señor. Digo, usted parece que son demasiado buenos estudiantes. Se nota leguas. Bueno, listo. Entonces le damos guardar. Ahora, ¿qué busco? Entonces, bueno, voy a guardar esto con otro nombre simplemente como para no perder el anterior. Voy a llamar aquí no mi primer, sino mi segundo. Y listo, entonces lo corremos. Y eso va más que a la fija, ¿sí? ¿Por qué se mueve? ¿Será que sí? Porque debe moverse. No, pero se mueve, pero es que él va corriendo, realmente va corriendo. Solo que,
Bueno, ahí tengo la duda de que no sé si algo esté fallando, porque veo que la señal azul no se mueve y la roja sí, pero al mismo tiempo parece que está bien, ¿no? Bueno, la roja debería ser un 1,530. 1. No, es que está tomando valores negativos también. Ah, ya entiendo. Es que 1,530 para las dos primeras, para las 1, 2, 3, para las 4 primeras muestras. Pero si uno sigue acumulando, uno sigue acumulando. Pero si uno sigue acumulando, ya la siguiente no va a ser 0, sino va a ser menos algo. ¿Sí? O sea, vamos a ver, vamos a volver aquí a nuestra Jamboard. O sea, aquí me dio 0. Listo. Ahí estamos en 0, ¿no? Este es 0. Pero si seguimos con la siguiente muestra, sería que, entonces sería que la señal X vuelve a repetirse, o sea, vuelve a salir un 1, un 4 y luego un -2. Pero aquí hay un 0. Entonces 0 más 1 daría un 1, ¿cierto? Se va a repetir otra vez, ¿no? Se repite 1, luego 5, luego 3. Sí, se repite, no hay duda, ¿no? -3, ¿qué? -3 más 1, ¿cuánto da? Los dos. No, no se repite, compañero. Yo creo que hay un error, ponga cuidado. Ah, no, ¿o será que sí tiene razón? No, no, sí, como que tiene razón. Entonces yo tengo un 0. Al 0 ahora le sumo 1, entonces sería 1, ¿no? Entonces sí, parece que sí tiene razón. Entonces se repite. Mm, el 0 parece cuando llegó el 3. Entonces se repite, pero entonces nosotros sí tenemos algún error porque aquí no se repite. Y aquí está apareciendo que a veces se vuelve positivo, a veces se vuelve negativo. Mire. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una mala noticia porque en algún lado hay algún error. Vamos a ver si de pronto es un error que sea fácil de detectar o qué. Pero ahí sí tiene que ir esa coma en el primer def, después del self. Sí, creo que la exige, ¿no? Que si no hay parámetros, deje la coma ahí quieta. Eh, bueno, como no entendemos el problema, vamos a tratar de mirar aquí qué pasaría desde el punto de vista de Py de acá. A ver si acá aparecería lo mismo. Uno diría, Profe, bueno, creo que ahí por lo que tiene como una doble igualación del Y, no sería de pronto eso, el código de Python. ¿en dónde? Ah, acá hay un error, ¿cierto? Y sería real igual a Y. Sí, sí. Uy, ¿eso qué es? Entonces aquí era más bien así. Bueno, parece si eso estaba así, pues ese ya era un error. Vamos a ver. Vamos, continúa, mire, o sea que
que ese error como que no estaba, tal vez lo escribí de último. NumPy, aquí está. Entonces, bueno, vamos a venir por acá y hacemos la prueba de que uno dijera, bueno, supongamos que, que X no es esto, sino que es esto y vuelve y se repite todo. Profe, no sé, tal vez sea la frecuencia de muestreo, porque si depende de donde empiece el acumulador, pues la salida va a tener distintos valores. Porque, por ejemplo, si empezamos a hacer la acumulación desde el -3, los valores serían iguales, pero negativos. Desde -3. Pero la frecuencia de muestreo no influye ahí. Pero vamos a hacer esta prueba aquí a ver si pasa algo. Que me dio 1530, 1530, 15. Que había 1492, 1492. Ya le coloqué algo más. ¿Por qué está viendo dos valores más? Es que el X. No, es que esto es bien. Es que el Y con y luego es el Y. Está bien. Entonces, mm, bueno, yo tengo una hipótesis. Claro, todos tenemos hipótesis. Eh, bueno, sí es el mismo comando y todo, ¿no? Pero la hipótesis mía es la siguiente. Ya le voy a decir, voy a explicarla aquí en el... Uy, tengo calor. La hipótesis mía es la siguiente. Resulta que uno tiene, la señal es discreta, pero dibujarla aquí como si fuera continua, ¿no? Y entonces resulta que acá hay un enventanado, ¿no? O sea, hay una ventana que es larga, una que es más cortica, otra que es más larga. Y entonces cuando yo le diga cum sum, ella pues me va a producir la señal dentro de esta ventana. ¿Sí? Pero que entonces uno dice, bueno, hasta aquí todo iba perfecto. Pero cuando llega aquí, ella empieza, no, la acumulación no empieza desde continuando con el valor anterior, sino que realmente empieza desde cero. O sea que empieza un nuevo proceso de acumulación acá. ¿Sí? Y acá empieza otro nuevo proceso de acumulación. Entonces, porque estamos recortando, estamos como sacando la acumulación a un vector, pero en realidad nos interesa la acumulación de toda la señal, no del vector. Sí, lo más seguro es que es eso. Sí, 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 con seguridad que sí. Sí, eso sí, sí, es obvio. Es obvio que sí. Sí, porque estamos buscando el acumulado, pero dentro de la ventana. ¿Sí? Entonces eso significa que nos toca meterle aquí algo de alguna memoria. Entonces vamos a decirle self, como así, bueno, vamos a poner una especie de RAM, una memoria, ¿sí? O
bueno, como algo que acumulado anterior, algo así, como lo anteriormente acumulado. Y que bueno, inicialmente vale 0. Y que acá, antes de que se termine este proceso, él diga, bueno, entonces, vamos a ver quién me dice que tengo que escribir acá. Entonces tengo que escribir self.accum anterior. Le pongo igual a qué. ¿Ah? Buen punto, compañeros. Y bueno, lo que yo quiero decir es que cuando él haga la operación esta, primero tome como esto. Si él conoce cuánto había acumulado anteriormente, entonces lo coloque acá y lo sume con esto. ¿Sí? Entonces, listo. Pero entonces, ¿qué le coloco aquí? Acumulado anterior es igual a qué. Ah, buen punto. Profe, ¿y el valor de Y no se acumula? O sea, no se guarda. Pero no es que Y es un vector. Entonces tengo que colocarle el Y. La última, el valor en la última posición del vector, ¿Cómo? Brian. que si no se puede saber el valor que está en la última posición en Y. Exacto, entonces tiene que ser la última posición Y. Entonces sería Y, pero de n-1. ¿Sí? Y ahí es donde nos vemos, para anotar aquí, ¿cómo se llaman? Brian René Herrera, ¿no? Entonces, necesito, que ustedes son buenos para esta vaina, eso me alegra. ¿Quién quita que no necesitemos hacer ni examen? ¿Ah? Yo necesito, bueno, decir, bueno, primero que todo necesito conocer la longitud de ese vector, sí, de esos vectores que me están entrando. Entonces digo, bueno, entonces n es la longitud, es el largo de ese vector y necesito que lo acumulado sea el último valor de y porque y realmente es un paquete, entonces necesito el último valor de ese paquete, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver si funciona antes de darme explicaciones. ¿Qué tal que uno se faje explicando y resulta que no funciona? Entonces, vamos a ver. Aquí se nota que hay algo. Pero no, algo pero el cero. Vamos a corregir primero a ver qué otra cosa nos quedó mal hecho. El acum anterior vale 0. Y de n menos 1. Y lo acumulado. Y ahora sí no encuentro ningún error. Ah, ¿será por el len? ¿Será que el len me... Profe, ¿no debería ser lente Y? Ah, acá, acá abajo me está diciendo que hay un error. Mire, dice error local variable x reference before assignment. Ah, listo. Entonces ese es el error. Acá está, mire. Entonces es esto, que yo estoy usando x antes de saber qué es x. Profe, eso del len, si es Python, se lo puede agarrar poniendo -1. O sea, y entre corchetes -1. Y Python lo toma como el último elemento del vector. Y entre corchete menos 1, o sea, así, así. ¿Así? Sí, señor. Sí, señor. Punto. Pero ahorita lo probamos para yo saber, eso no lo sabía. Entonces, primero, déjame probar a ver si funciona y luego miramos, ¿sí? Hacemos otra prueba. Listo, entonces lo corremos. Listo, creo que ahora sí está muy bien. La señal entrante y la saliente es la roja. Ah, listo, perfecto, parece que está funcionando.
Listo, ahora sí vamos a ver lo que dice, ¿quién fue? Hilbert. Sí, señor. Vamos a experimentar eso. Le quitamos la N y no le decimos nada del N, ¿cierto? Lo guardamos. Parece que funciona. Mira, perfecto. Excelente, muy buen dato. Bueno, listo. Listo, funcionó. Bueno, ahora veamos, pasemos como al mundo de GNU Radio, porque uno dice, listo, eso de hablar de mundo real es hablar de GNU Radio. Entonces uno diría, listo, si usted tiene una señal de ese tipo, ¿sí? Como la que acabé de graficar, ¿cómo carajo va a buscar, por ejemplo, el valor RMS o la media cuadrática? Usted va a esperar a que el equipo termine y le entregue la señal final para luego sí decirle, por ejemplo, usted está en un laboratorio observando esa señal que está acá, ¿sí? Y usted va a medirle la potencia o algo, ¿no? Usted va a esperar que pase media hora, que toda la señal transcurra para que le den un valor de potencia. No, usted usualmente lo que hará será tomar un equipo que mida y le vaya entregando un valor inmediatamente, ¿sí? Aunque la señal no haya terminado. Entonces, por eso es que, digamos, en GNU Radio, pues uno lo que hace es tomar un trozo de la señal, que es un enventanado, una ventana, ¿sí? Y ahí le saca el promedio de tiempo, ¿ok? Luego toma otra ventana y como ya hablamos en la práctica pasada, en GNU Radio las ventanas tienen tamaños diferentes. Entonces la primera podría tener n sub 1 muestras y la segunda podría tener n sub 2 muestras, ¿sí? Entonces saco el promedio también a la segunda ventana y luego ¿qué hago? Entonces lo que hago es y bueno, entonces cuando saqué el primer promedio le digo ya, o sea, aquí lo que estoy es como creando un medidor del promedio, ¿sí? Entonces, cuando saque el primer promedio, entrego un número. Cuando saque el segundo, entonces hago un ajuste entre el primero y el segundo y entonces de esa manera logro obtener el promedio total hasta el momento, ¿sí? Un nuevo promedio y entonces entrego un nuevo número, ¿ya? Y luego, pues me llega otra ventana que podría ser mucho más larga, con n sub 3 muestras. Obtengo el nuevo promedio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora nuevamente hago otro ajuste, ¿ok? Y de esa manera, entonces entrego ya el nuevo promedio. Entonces, de esa manera es que logro crear como un medidor de tiempo real, ¿sí? Que en tiempo real, o sea, no desespera a la persona que está haciendo un experimento, trabajando en un laboratorio, no lo desespera haciéndolo esperar media hora, sino que en tiempo real le va mostrando como cuál es el promedio hasta el momento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer nosotros una práctica en GNU Radio. Ahora sí, como para poder tener esto como un poco más claro. Entonces, bueno, una pequeña práctica, un abrebocas, podríamos verlo ahí, pero también es importante que vean esa experiencia, ¿no? Ok, entonces vamos a abrir eso que ya habíamos implementado con ustedes en una clase pasada que habíamos implementado un acumulador, ¿sí? Y vamos a convertirlo ahora en ¿qué? En un medidor del promedio. Bueno, esto ya lo habíamos probado y funcionaba de maravillas. Aquí está la señal entrante, aquí está la saliente
hicimos los cálculos, probamos, estamos seguros que funciona. Y como funciona, pues ya no necesitamos tener aquí un generador de una señal de prueba, como por ejemplo el vector source, lo que lo podemos quitar. Bueno, vamos a grabar con otro archivo para que haya nos queden huellas de todo. Vamos a implementar acá un promediador. Vamos a buscar entonces un generador. Por ejemplo, un generador de ruido que sea tipo float. Cambiamos acá. Corremos. Y entonces, bueno, con el ruido, pues el panorama no es muy chévere porque, bueno, esto no es un integrador, entonces vamos a decirle que autoescale. ¿Qué pasa? Bueno, este es el panorama que vemos con el ruido, pero bueno, por ahora no nos interesa probar un acumulador, sino crear un promediador, ¿sí? Y si logramos crear un promediador, hemos hecho un paso gigante porque ya dijimos que la media cuadrática es un promediador, la varianza es un promediador, la autocorrelación es un promediador, o sea, todos son un promediador, o sea que el promediador es como el dispositivo clave, ¿sí? Entonces vamos a abrir aquí como el código de Python que lo contiene y llamémosle a esto bloque promediador. Y bueno, no le coloquemos más detalles, pero aquí se supone que está toda la ayuda, ¿no? La ayuda, ¿sí? Ponerle más carreta para que un usuario sepa cómo usar ese bloque. Pero aquí sí está, es el nombre, entonces le vamos a llamar acá promedio de tiempo, que en inglés sería time average. ¿Cómo en inglés? A ver. Time average. No recuerdo si es con doble R o no. Creo que es una sola. O sea, el promedio de tiempo. Así el entrante es flotante, la salida también. Pero entonces fíjense que el promedio de tiempo, como ya la señal es discreta, ¿sí? Es discreta. Entonces yo lo que tengo es que sumar y luego dividir. Entonces me conviene conservar aquí como el promediador. Entonces voy a decirle aquí como que no, me conviene conservar el acumulador. Entonces voy a colocar todo esto que está acá. ¿Sí? Para conservar como todo ese acumulado. Y luego simplemente decir que esto sería más bien el valor acumulado dividido entre la cantidad de muestras totales. ¿Sí? No en la ventana, sino, bueno, también podría hallar como el promedio. Sí, es que también se puede. Yo creo que debe haber incluso una función de Python que diga promedio de ese vector tanto y luego hacemos el ajuste, ¿sí? Pero bueno, eso depende de la imaginación y yo tengo muy poca imaginación. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a hallar un... bueno, la verdad es que yo sí tengo mucha imaginación, pero a veces cuando estoy aquí en clase me falla. Entonces,
Entonces voy a crear una variable que vaya como contando, bueno, cuántos n van, ¿sí? Y entonces, para mí va a ser muy importante saber, bueno, en este momento, el n, o sea, cuál es la longitud del vector, porque habíamos dicho que x no es simplemente un número, x es toda una ventana de datos, es un vector, entonces él tiene n mayúscula datos, ¿sí? Y como este señor los tiene que ir contando, entonces tengo que decirle, bueno, un momento, entonces el n total vendría a ser lo que él ya conozca más n, ¿sí? Entonces, entonces ya, yo creo que eso es todo. Ah, lo único malo es este acumulado. El acumulado anterior no sería yn, sino el acumulado menos 1. Y para que sea más elegante, este dejémoslo de último porque es lo que realmente nos interesa al final. Bueno, ¿ustedes cómo lo ven? Recuerde que este return no está haciendo ningún papel, sino simplemente cumplir con el formato de la función. Entonces, en realidad el resultado va a salir es por acá, ¿sí? Por y. Y que significa, acá lo igualé, ¿no? Que el y es el mismo output, ¿sí? O sea que esto que hay acá es realmente un sistema que tiene una entrada X y una salida Y. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, pues primero hagámoslo funcionar para luego sí. Profe, ahí dice acumulado, ah, el de -1. Acumulado. Listo, entonces muy buen punto. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál será la media de un ruido blanco gaussiano que tiene valores igualmente distribuidos entre positivos y negativos? 0. 0, ¿no? Entonces, es un número, ¿sí o no? Es un número. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí un Qt number para verlo. Qt number aquí. Le voy a decir que me escriba que este es el promedio de tiempo. Que en realidad es la media, ¿no? No, escribo más bien la media. La media porque el promedio de tiempo es como es una fórmula, pero esto estrictamente estamos midiendo la media. Él está entregando ahí la media. Entonces, bueno, corremos. Ok, voy a decirle aquí que saque, que no se mueva tanto. Se le voy a decir que no autoescale. Bien, entonces la media es la señal en rojo. Pero entonces, bueno, observen algo interesante. Observen esto que es como la parte que quería que viéramos. Bueno, sí, la media es un número, ¿sí? Aquí está dibujado. Acá dice que es, pero observen acá que él me está diciendo, mire, es un número, ¿sí? Es un número, dice menos 0,00056, pero él está variando. O sea, que lo está recalculando cada vez mejor y mejor y mejor. Lo está recalculando. Pero observe que al mismo tiempo es una señal. O sea, me está mostrando, bueno, en el tiempo
cómo va tendiendo esa señal a ser cero. Ok, no se nota que el cambio, ¿no? Pero tal vez poniéndole mucho zoom o algo, pudiéramos notar un cambio, ¿sí? No sé. Pero demasiado zoom. Entonces, bueno. Entonces, o sea que es en el fondo una señal, ¿sí? Es como una señal, o sea, la señal saliente es como una señal porque es como están mostrando el comportamiento de cómo se acerca cada vez más a cero. Es una señal que se acerca cada vez más a cero. Entonces, bueno, esos son los trucos que tienen que ver un poco con todo esto de los sistemas de tiempo real. Y pues vamos a guardar esto para crear, por ejemplo, la media cuadrática. Entonces, si quiero crear la media cuadrática, ¿qué debería hacer? A ver, ¿qué me dice? ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo reutilizar el time average y obtener la media cuadrática? Tiene que elevar la señal al cuadrado y luego sí calcular la media. Exacto, Brian, muy bien. Bueno, ¿cómo elevo yo al cuadrado? La verdad es que uno aquí elevar al cuadrado no es tan fácil como escribir un comando, ¿sí? Porque es que es una señal en el tiempo. Pero aquí, por ejemplo, elevar al cuadrado, lo único que me ocurre ahorita sería tomar un multiplicador y decir... claro está que yo también en vez de colocar un multiplicador podría hacerle un cambio al software, ¿no? Pero yo lo que quiero ahorita es mostrar que si uno ya tiene un time average, lo tiene todo. Entonces, por eso es que yo no quiero hacerle cambios, porque lo que quiero mostrar es la magia del time average para obtener cualquier otro tipo de parámetro estadístico. Entonces, en este momento, lo que estaría obteniendo ya sería la media cuadrática, y como ustedes saben, la media cuadrática viene a ser la misma potencia promedio, ¿sí? Y ya sería un valor que para este caso se acerca a 1, ¿sí? Es 1, ¿ok? Efectivamente, incluso el mismo bloque de ruido me ha preguntado, bueno, ¿usted qué señal quiere? ¿Con qué? Pero la amplitud del ruido no existe. Aquí realmente él me está preguntando es cuál es el valor RMS que usted quiere para el ruido. Yo le digo 1, ¿sí? O sea, y entonces, como la potencia promedio de ese valor RMS al cuadrado, pues la media cuadrática sería 1, pero igual podría también calcular el valor RMS. A ver, Brian, entonces para obtener el valor RMS, ¿ahora qué le agrego? Digamos que listo, este terminó, ahora voy a crear uno que mida el valor RMS. Ok, entonces ahí ¿qué le hago? A la salida del bloque time average, tiene que sacarle la raíz cuadrada. Sí, exacto, perfecto. Entonces el problema es que yo no sé cómo sacarla. O sea, no sé cómo escribir una fórmula aquí. Entonces voy a crear como un bloque que saca la raíz cuadrada, pero no sé si haya una forma más elegante. Bueno, yo creo que lo elegante sería meterle al mismo código que ya existe la raíz cuadrada, ¿no? Pero bueno, entonces, como no sé, pues hay que salir de esto. Entonces coloquemos acá que este es el bloque SQRT. Sí, y creamos aquí como un bloque que simplemente saque la raíz. O sea que, bueno, también nos sirve de ejercicio para
Entonces este no necesita acumular nada, lo único que necesita es sacar la raíz y punto. Aquí el único problema es que uno diría, bueno, ¿cuál es la función que calcula la raíz? Uno usualmente dice math.square, ¿sí? De x, pero resulta que, que eso en math saca la raíz cuadrada, pero a números, pero no a vectores. Y como x de t es un vector, es una ventana con muchas muestras, entonces tengo que usar el de numpy.square, ¿sí? Y supongo que ya funciona. Y bueno, da casi lo mismo porque como el ruido en ese caso tiene una amplitud de 1 o si un valor RMS de 1 y elevado al cuadrado también da 1. Pues entonces finalmente ahí me está entregando el valor RMS. ¿Sí? Claro está que GNU Radio tiene por acá, puede que tenga eso. Por ejemplo, yo busco RMS, él tiene su aparatico que hace ese tipo de operaciones y no necesariamente habría que hallarlo, ¿no? Bueno, ahí está. También entrega algún valor. Vamos a ver si lo comparamos. Seguramente son diferentes porque nosotros estamos contando todo, ¿sí? Hasta el infinito. En cambio, estos dispositivos cuentan dependiendo de este alfa que hay acá, que tal vez es como el margen de error que uno puede soportar, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los dos comparados. Fíjese, el de nosotros como que varía más que el otro, ¿no? Ok. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que por hoy dejamos hasta ahí.